Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza el impacto al medio ambiente de los incendios forestales que están afectando buena parte de Sudamérica. Como ocurre de manera recurrente durante los últimos años, por estas fechas diversos países de Sudamérica están experimentando intensos incendios forestales. Estos no solo amenazan las vidas y los bienes de quienes viven en las zonas afectadas, sino que generan en conjunto emisiones de gases de efecto invernadero que en el mediano y largo plazo harán aún más dramática la situación ambiental que ya vivimos. Últimamente, estos incendios han aquejado amplias regiones de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. Según datos presentados por el diario de España El País, en este 2024, Brasil y Bolivia generaron 210 toneladas de dióxido de carbono, una cifra récord. En la semana que pasó, por ejemplo, el fuego afectó las zonas verdes de Quito, haciendo virales las imágenes de la capital de Ecuador cubierta de humo. Los bomberos tuvieron que trabajar varios días para lograr controlar y aplacar la situación. Se trata sin duda de un fenómeno que no puede pensarse de manera aislada a los efectos generados por el cambio climático, que han profundizado la incidencia de las sequías y generado condiciones para que mitigar estos incendios sea más difícil. A esto se suma el accionar humano. Desde hace ya algunas décadas, el modelo productivo sudamericano se ha concentrado en la explotación y producción de materias primas para el mercado global, con China como principal destino. Esto ha aumentado los incentivos para la expansión de la frontera agrícola, es decir, el aumento de los campos dedicados a pastura o cultivo. Como resultado, los agricultores han avanzado en muchos momentos con anuencia gubernamental en la destrucción de bosques nativos con la intención de utilizar dichos terrenos con fines productivos. Si la utilización de fuegos controlados ha sido históricamente un instrumento para lograr estos resultados, en la actualidad las chances de que este tipo de prácticas den lugar a situaciones fuera de control han aumentado de manera drástica. Por lo anterior, en la mayor parte de los países han comenzado a ser prohibidas y combatidas por la autoridad. Sin embargo, aún siguen siendo utilizadas de manera ilegal. También han contribuido al deterioro de la situación la emergencia de discursos que minimizan el cambio climático y sus efectos. Si en algún momento este tipo de afirmaciones tenía un lugar periférico en la discusión pública, el crecimiento de liderazgos como el de Bolsonaro en Brasil o Milei en la Argentina la han llevado al centro de la escena. Lo más preocupante es que la llegada de estos líderes al poder se tradujo en medidas concretas para limitar las regulaciones ambientales y en el debilitamiento y desfinanciamiento de las agencias encargadas de dichas tareas. En el caso de Brasil, durante los años de Bolsonaro en la presidencia, desde el discurso público se incentivó de manera directa la expansión de la frontera agrícola, planteando que la preservación del medio ambiente era una limitante para el crecimiento económico del país, como si ambas cuestiones fuesen excluyentes. En el caso de Milei, las medidas al respecto aún no han sido tan drásticas, pero desde hace varios años el político argentino ha planteado su escepticismo respecto de los efectos que está generando el cambio climático. En los últimos días estuvo en el eje del debate porque si bien realizó un viaje express a la provincia de Córdoba, devastada por los incendios, no se reunió con los afectados ni con los cuerpos de bomberos que desde hace semanas están trabajando de manera incansable. El gobierno argentino tampoco ha hecho caso a reclamos continuados para que declare una situación de emergencia en dicho territorio que permitiría destrabar fondos especiales para las tareas de combate a los incendios y la reconstrucción posterior. A todo lo anterior se suma la poca preparación de los gobiernos de turno para enfrentar esta situación, que ya se ha convertido en crónica. Diversos relatos destacan el escaso personal dedicado a cuestiones de control ambiental, así como los recursos limitados para el combate de situaciones de emergencia como las que se viven como consecuencia de este tipo de incendios. En paralelo, tampoco se ha avanzado en acuerdos regionales para atender la situación. La cumbre de países del Amazonas, organizada por el gobierno de Brasil hace poco más de un año en la ciudad de Belén, fue sin dudas un paso importante en este camino, pero sus resultados aún están por verse. Mientras tanto, situaciones como las que aquí abordamos
parecen dejar en claro que los efectos del cambio climático ya están aquí y que no nos queda demasiado tiempo para empezar a revertir sus consecuencias. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.